Hoy, en 678, la década ganada. Todas las repercusiones de la megafiesta. A Cristina en la vida real. ¿A Cristina en dónde? Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Me parece que vamos a ir a ver en la tele. No, la tele no quiero. Pero está muy difícil, papá, mucha gente. Bueno, la quiero ver igual. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Si les puede dar la espalda a un gobierno de turno, por más que estén en contra, porque usted leyó el Clarín del domingo. No ¿Sabe lo podía que estuvo en la tapa de Clarín del domingo? ¿Cuál fue la foto principal de la tapa? A ver la tapa de Clarín de ayer. El nuevo Superman es inglés y quiere parecer real. ¡Oh! ¡Qué importante!, ¿no? Encuestas ignoradas por los relatores del país virtual. Diarioregistrado.com. Elecciones en octubre. Legislativas. El kirchnerismo lidera las encuestas. La consultora 6 realizó una encuesta en la que el Frente para la Victoria resultó la propuesta más elegida por los argentinos de cara a las legislativas de octubre, siguiendo con la proporción de la población que ya tiene definido su voto. Muy detrás del Frente para la Victoria, 50,9%. Aparecen el PRO, 13,4%. El PJ opositor, 11,3%. La coalición cívica, 6,3%. La UCR, 6,1%. Proyecto Sur, 2,1%. Y el FAP, 1,2%. Bajada de línea nos mostró más de lo que te ocultaron de la asamblea de Clarín. Lo que van a ver ahora es ciertamente demostrativo de cómo es esa relación, porque se miente tanto que siempre parece que los agresores son de un lado, son del Estado, que entran llevándose todo por delante. ¿Qué pasa? Gritándole a Reposo. Está haciendo su trabajo. Estos que son... Bien, anda tranquilo. Si hay agresión física se llama a la policía afuera. Saca fotos, sí. Para eso querés los dólares, para mandarlo afuera, ladrón. Sacame una foto, sí, vení, Gil, perejil. Te va a pasar lo de Busa, vos también. ¿Va a seguir filmando? Sí, esos apretes, ¿sabe? ¿Sabe que esos apretes viven apretando? Dejen hacer, reposo. Estoy trabajando. La imperfección en el país perfecto. De noche, los coches arden. De día, sus dueños ven los vehículos humear y no pueden creer que esto esté pasando. Es horrible venir aquí por la mañana y ver esto. Me dan ganas de llorar. El modélico estado del bienestar de Suecia se ha visto sacudido esta semana por los disturbios en los barrios de Estocolmo. La ola de protestas empezó el lunes en este suburbio, Husby. Ese día, la policía abatió aquí a un hombre de 69 años que, según dicen, les amenazaba con un machete. Ese suceso prendió la mecha. Desde entonces, los enfrentamientos entre grupos de jóvenes y las fuerzas de seguridad se han ido extendiendo por los alrededores de la capital. ¿Cómo será que nacen los pueblos cuando nacen? ¿Cómo será que quieren los pueblos cuando quieren? ¿Cómo será y qué será el río para desatarse? ¿Cómo será la crecida y el aluvión busca el cauce? Ni una piedra quedará quieta en el fondo del río como banderas del agua agitando el amor mío. El amor que siento yo por los dulces temporales que hacen del pueblo este río banderas cañaverales. Otro día de notis copadas. Uno, Dilma se le sigue animando a la corpo brasileña. Se generó a través de los medios, de haber dicho
que se iba a terminar la bolsa de familia, algo así como el anuncio de que finaliza la asignación universal por hijos en la Argentina. Esto generó en la gente más humilde una desesperada corrida. Boato sobre o fim do programa Bolsa Família ainda levou milhares de brasileiros hoje cedo às agências da Caixa Econômica Federal. Centenas de beneficiários do programa Bolsa Família do governo federal se aglomeraram em agências da Caixa Econômica. Eles disseram ter recebido a informação de que o auxílio seria bloqueado e que deveriam sacar o dinheiro. O que aconteceu no Brasil sábado? Espalhou-se um boato falso, negativo, um boato que leva intranquilidade às famílias mais pobres desse país. E quero dizer para vocês que este dinheiro do governo é sagrado. En el medio de tanto festejo, nos desayunamos con una noticia impresionante. La monopólica Ibope dijo que Jorge Clarín le ganó a la mitad más uno. Quiero terminar el programa con una buena noticia. Le ganamos al fútbol. Qué bueno que no solamente yo trabaje por el rating, sino que también Susana trabaje por el rating. Le ganamos al fútbol. Y la alegría del pueblo es agua de carnavales. Mujeres y hombres, río de sueños, mano de río, viento del suelo, un río de brazos, mueve el destino de hombres y piedras, cambia la tierra. ¿Cómo será ser fuertes como un viento de historia? ¿Cómo será la noche sin miedo en la memoria? ¿Cómo será y qué será encontrarse y ser tormenta en un diluvio de abrazos, manos que llueven contentas? Toda la familia en la Plaza de Mayo hoy. Por lo que viví, por lo que fuimos viviendo en estos 10 años. Ella tiene 6, mi hija tiene 7, va a cumplir 8. Y una piedra quedará quieta en el fondo del río como banderas del agua, agitando el amor mío. El amor que siento yo por los dulces temporales. ¿Quién puede parar a un pueblo cuando canta tempestades? ¿Cómo será el agua nueva regando tierras y valles? Mujeres y hombres, río de sueños, manos de río, viento del suelo, un río de brazos, mueve el destino de hombres y piedras, cambia la tierra. Una piedra quedará quieta en el fondo del río como banderas del agua, agitando el amor. Compatriotas de la Patria Grande, buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches, compañeros del panel. Tenemos un invitado ciertamente especial de una trayectoria notable. Vamos a aplaudir a Eduardo Josami. Muchas gracias. Eduardo Josami es abogado, es periodista, es funcionario, ha trabajado en cuanta publicación digna haya rozado este continente, ha recibido, entre otros, los premios Hermann Hammett, dado a los intelectuales que han sufrido persecuciones, y también el premio Rodolfo Walsh, que da la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Entre su enorme cantidad de libros, creo que el más reciente, Eduardo, es Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina. Efectivamente, muy bien. Nos va a acompañar Eduardo y vamos ya al primer informe, que tiene que ver con los festejos de la década ganada, porque Buenos Aires no es ciudad metrópolis, Clarín no es el diario del planeta, pero Superman siempre está. Vamos al informe. La década ganada.
Repercusiones de la megafiesta popular. Parte 1. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba. Tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Kirchner es un futuro candidato a la presidencia de la Nación para el 2003. Es hora que tengamos la vocación de salir a luchar firmemente por las ideas que tenemos y ojalá pudiéramos, por ahí algunos van a decir, mira, este está loco, puede ser, pero ojalá pudiéramos. Esta es la primera declaración oficial de su lanzamiento a futuro. No sé si yo o otro compañero que piense como uno. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Si no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. Creo que es una historia que estaba todo dado para que tuviera un final feliz. Y lo que trata de explicar el libro es por qué ese final feliz no se dio. El kirchnerismo póstumo, último libro de Jorge Cis, que está con nosotros. El kirchnerismo se terminó. La Argentina está como al borde de un cambio de época. Por eso ponía el post-kirchnerismo, ¿no? Y la idea del libro es acá una página que se da vuelta. Una cosa muy prolija, muy bien hecha. Yo tengo una sensación de un final de época. Muchas veces leo en letra de molde que hablan del kirchnerismo y del fin de ciclo. En el diario Clarín por Hermes Wiener, fin a una década de oportunidades perdidas. Un ciclo está terminando. Estamos asistiendo al final de la década K. Y yo me pregunto, y le pregunto a todos los argentinos, ¿el cambio de un gobierno por otro es fin de ciclo? ¿O en realidad a lo que se están refiriendo es a que cuando yo me vaya se va a acabar todo lo que hemos conquistado en esta década ganada? Me parece que se refieren a eso. La intuición y el corazón le resisten a la mentira. Es la fe, la nueva fe, como una estrella que nos guía. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Estamos a la 9 de julio, a varias cuadras de la Plaza de Mayo y hay mucha gente. Sí, nosotros veníamos de Puerto Madero, pero no, era imposible llegar y yo tuve los otros años y nunca vi tanta gente como esta vez. Nunca vi esto, el pueblo en la calle, todos hermanados, solidarios. Esto es algo increíble. Yo con 75 años que tengo no vi un gobierno que hiciera lo que hizo este. ¿Qué cambió en tu vida en estos 10 años? Un montón, mucho trabajo. Si hay algo que tengo que reconocer a este gobierno es que impulsa lo que es también el estudio a la gente. Y yo era muy pibe a los 22 años. Y la verdad que yo no creía en un futuro en la Argentina. Y hoy yo le agradezco a Cristina, a Néstor, sobre todas las cosas, sacar este país adelante para que yo pueda darle un futuro para ella. Y te lo digo re emocionado. Emociona, ¿no? Vemos mucha gente muy emocionada. Para mí esto es lo más lindo, una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Esto no se lo van a contar por televisión, esto lo está viendo. No. Lo que ahora mañana seguramente van a hacer el calculito, ¿viste? Tanta gente a 100 pesos cada uno que debe haber puesto el gobierno, son miles de millones.
y probablemente era lo que tenía Néstor guardado allá en la bóveda. ¿Viste? Así que es importante. ¿Usted ya cobró los 100 pesitos? Sí, por supuesto. Antes de venir. ¿Sí me lo das por adelantado o no vengo? Si no, no viene. No. El diario La Nación, como siempre, intentó deslegitimar la movilización diciendo que toda la gente que estaba ahí fue en micro y recibió las dádivas del chori y el vino. Pero en algún momento primó el sentimiento de culpa. Increíble, ¿no? Y debieron reconocer la verdad. La Nación de ayer. Una fiesta que incluyó a los no partidarios. Muchos manifestantes sin banderas ni pecheras se acercaron al acto. Varios eran familias y jóvenes que tienen afinidad con el gobierno y deseaban manifestar su apoyo a Cristina Kirchner y además disfrutar de los espectáculos. Hoy volvieron a su habitual derrape comparando a este gobierno con el nazismo. Editorial del diario La Nación de hoy, director Bartolomé Mitre. 1933. Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Reich deben mover a reflexión a los argentinos. En las elecciones del 5 de marzo, el partido nazi logró solo el 44% de los votos, aunque necesitaba 2/3 para la sanción de una ley que confiriese facultades extraordinarias al gobierno. La denuncia que hace el editorial de La Nación, lo que denuncia que está haciendo el gobierno es lo que está haciendo La Nación con este editorial. Es tremendo que un diario ponga esto comparando con el nazismo. Lo peor es que La Nación jamás dijo una palabra ni siquiera cercana a esto durante la dictadura. No podés comparar con el nazismo, es una locura porque además... si realmente estuviera tan coartada la libertad de expresión, no podrías hacer nunca este editorial. O sea, mañana te estaría cerrado La Nación con este editorial y no va a pasar nada. Entonces te está generando todo el tiempo un miedo, algo que no es. Hay un video de un niño que está haciendo furor en las redes sociales. Seguro que para Guinness y Vargas Llosa, este jovencito pertenece a las juventudes hitlerianas. ¿A Cristina en dónde? Quiero ver a Cristina en la vida real. Pero es difícil, papá, hay mucha gente hoy. ¿Qué me importa? La quiero ver igual. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Me parece que vamos a ir a ver en la tele. No, la tele no quiero. Pero está muy difícil, papá, mucha gente. Bueno, la quiero ver igual. Se me produjo una asociación muy fea, que me cuesta decirlo, ¿no? Pero yo me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Veníamos hablando de tonterías hegemónicas. Un gran vocero de esas onceras es el neoliberal director del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, que elogió la convertibilidad y fue funcionario durante la época de la Rúa, contribuyendo a la reducción de salarios. Para los que todavía no conocen su pensamiento, esto decía hace unos años. A mí en su momento me tocó defender de la convertibilidad. Por ahí, con diferentes precios relativos, con sueldos más bajos, quizás podamos crecer. Argentina tiene que reestructurar, tiene que volver a insertarse al mundo y la reestructuración de la deuda es parte de eso. Yo creo que el fondo ahora viene a jugar muy a favor de la reestructuración de la deuda argentina. Quizás podamos crecer con sueldos más bajos. Estoy manteniendo un intercambio de twitters con Federico Sturzenegger, que tuiteó hace unos minutos lo siguiente. Querer parar la inflación con juventudes hitlerianas es como querer parar un tren gritándole que pare. Frente a esto, que a mí me pareció un exabrupto, es decir, juventudes hitlerianas, para ver si reflexionaba, yo le pregunté a Sturzenegger a través de Twitter. ¿Le parece que son juventudes hitlerianas? Y él respondió. Veremos, pero el antecedente es real y concreto. Hitler hizo exactamente lo mismo, y con especial saña con los judíos. Frente a eso yo le pregunté si imagina que habrá matanzas generalizadas, y todavía no respondió, veremos. Se habla con una liviandad de hablar de la juventudes hitlerianas, del régimen nazi, pero por favor, pongámonos en el real tenor que tienen estas expresiones. Creo que tenemos que ser mucho más racionales y mucho más serios. Sigamos repasando la megafiesta popular de ayer en homenaje a Superman. A ver la tapa de Clarín de ayer. El nuevo Superman es inglés y quiere parecer real. ¡Oh! ¡Qué importante!, ¿no? Ahora en serio, pasemos a los masivos festejos. El país no va a ser el mismo, nunca más, en cuanto a medios de comunicación, conocimiento de qué es la derecha, sueños de progresismo.
sueños de inclusión, entender qué es la inclusión, entender qué es la izquierda, el interés por el otro, la gravitación de lo colectivo por encima de lo individual y de lo egoísta. Y esta es parte de la película de Kirchner. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando. Los niños al hombro viajan a esperanza. Un surco se abrió en el continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Bueno, es notable y curioso. El que estuvo en la juventud hitleriana fue el Papa Benedicto XVI, pero el que es argentino, digo, tanta confusión, solo el trabajo será libre, se deberían poner en algún lugar. Eduardo Josami, Tradiciones en Pugna, 200 años de historia argentina, ¿qué es lo que se está dirimiendo acá? ¿Y hay alguna posibilidad de retroceso nuevamente? Bueno, después del acto de ayer yo diría que no. En teoría la posibilidad de retroceso siempre existe, no hay procesos políticos que estén acabados, no hay conquistas que estén definitivamente conseguidas, pero viendo el acto de la plaza de ayer, es decir, la multitud que concurrió, la alegría de la gente, el discurso de la presidenta, además definiendo también en su respuesta a los que hablan de fin de ciclo, pidiéndoles que aclaren si simplemente se refieren a que puede llegar a cambiar el presidente en el 2015 o de alguna manera, como todos pensamos, lo que están reclamando es una vuelta atrás al país anterior al 2003. Bueno, me parece que toda esta manifestación que vemos de absurda, incalificable, de respuesta de los medios opositores y algunos dirigentes, se explica por la crispación, por utilizar una palabra grata a la oposición, que les producen actos como el de ayer, ¿no? Si uno se imagina por un momento, cosa que me cuesta mucho, y yo tengo bastante imaginación, se imagina que fuera un dirigente de la oposición, bueno, yo creo que uno estaría realmente muy golpeado, porque lo de ayer fue la respuesta más acabada a los que hablan de que este es un proceso que se está terminando, ¿no? Como decía Wiener, como decía Grondona, como dicen muchos. Al contrario, este acto fue más importante que todos los anteriores. Y me parece que está mostrando que hay una energía social cada vez mayor que está convocada por este proceso. Yo veía ayer, por ejemplo, un acto donde uno decía, bueno, si esto no es la sociedad argentina, es bastante parecido. Porque estaban los pobres que se veían, ¿no? Pero también había muchos sectores medios que habían ido juntos, y estaban las columnas de las organizaciones sociales que eran muy importantes, y estaban las columnas de los sindicatos que tantas veces se decía, bueno, ya no van como antes. Entonces me parece que hay cierto criterio de realidad, que aunque tal vez sea un poco ingenuo esto, pero debería presidir los análisis políticos. Ahora, después de ese acto maravilloso, Morales Solá en su columna del día siguiente habla de que el cristinismo está exhausto. Entonces yo me pregunto, si en vez de estar exhaustos estuviéramos rebosantes de vida, ¿qué sería esto? ¿No alcanzaría el país para contener a la gente que sale? Absolutamente. Es curioso igual que se hable de, por un lado, esta especie de agotamiento y al mismo tiempo de este retorno hacia, de este acceso hacia un totalitarismo como el del nazismo. Digo, ¿por qué es esa referencia, Josami? ¿Qué es esta aparición fantasmática de Hitler? Bueno, yo creo que esto es una prueba más de que se tiende no a convencer a la gente, es decir, no hay argumentos acá, hay un intento de impresionar, ¿no? De asustar. Claro, de asustar, es decir, cualquier comparación con el nazismo asusta, claro. A tal punto asusta que a lo mejor alguno no está tan dispuesto a analizar si efectivamente hay alguna relación posible, ¿no? Pero pensemos qué ridículo es además que, como aparece hoy en un artículo en Clarín, se analiza al nazismo desde la perspectiva del congelamiento de precios.
que es ridículo, porque el nazismo no quedó en la historia porque congelara los precios. No, claro que no. En el caso que fuera cierto lo que dice el artículo, de cualquier manera sería una manifestación de las 1000 cosas que deben haber pasado en el nazismo. También se hacían películas, por ejemplo, Claro. durante ese periodo. Y no quedó en la historia del cine el nazismo como por esa característica. Entonces, me parece que esto muestra que hay poca disposición a la racionalidad. Es una lástima, porque la presidenta terminó ya su discurso con una convocatoria al diálogo abierto, a cierto criterio de racionalidad que nos permita entendernos, saber cuáles son las diferencias. Bueno, y las respuestas de hoy son realmente alarmantes, ¿no? Me parece que si uno suma estos editoriales periodísticos con algunos shows que se ven por televisión, me parece que no hay en la oposición posibilidad ninguna de decir, bueno, van a ofrecer un programa distinto, van a convocar a que la gente vote por otra cosa. Me parece que es una tendencia a alarmar a la gente. Vivimos una situación de emergencia, en cualquier momento nos convertimos en una dictadura, ya estamos cerca del nazismo. A lo mejor no son los judíos, matarán 6 millones de otra gente, qué sé yo, realmente tal vez habría que alarmarse, ¿no? Sí, pero a mí me parece un disparate. Probablemente. Laura Beiras ha leído con sabiduría muchas veces la prensa, esta prensa opositora. ¿Cómo se sigue de aquí en más hacia adelante, Norita? No, es raro. Y Edgar Allan Poe, ¿qué quieres que te diga? Porque son cuentos de terror, la verdad, lo que están haciendo. Porque el editorial de La Nación, 1933, uno decía, bueno, ¿hace cuándo fue? El año pasado, el anterior, que Marcos Aguinis habló de las juventudes hitlerianas. Bueno, puede ser el divague de un señor columnista de La Nación que se arroga cierto lugar de prestigio entre una intelectualidad en la Argentina. Ahora, puede ser, le dan por la libertad de opinión que existe, garantizada para todo el mundo, cada uno dice lo que quiere y La Nación le publica lo que quiere. Ahora, esto es una cosa. Otra cosa es la posición editorial del medio, es decir, la empresa, el medio periodístico, asume como propia esa editorial, esa línea, al decir, al comparar, además diciendo con el cinismo, es decir, salvando las enormes distancias. Si existen tales enormes distancias, no es posible la comparación, entonces carece de sentido el artículo. Digamos, es apelar al miedo con una falta de rigor absoluto. Y además hay otra trampa que está circulando y me parece que esa es la más aviesa en esta forma en la que operan gran parte de los columnistas independientes de la Argentina. Y es esto de, supuestamente, si se cuestiona o se pone en evidencia la endeblez de las pruebas sobre hechos de corrupción, se quiere decir que se está amparando la corrupción. Entonces me parece que eso realmente es avieso, porque la verdad que la corrupción es la enfermedad máxima de un sistema, pero de ninguna forma podés invalidar todo un proceso por hechos de corrupción. Ahora, si vos haces un show de esa denuncia, el que estás haciendo una utilización de eso, sos vos para seguir generando miedo y seguir tratando de denostar y de roer un proceso que no tiene nada que ver con que estés buscando la transparencia. Estás buscando roer un proceso por otros motivos. Y la corrupción te sirve para eso, para persuadir masivamente, sin ningún rigor, pero haciendo un gran show. Me parece que es una trampa muy aviesa en la que está. Volviendo un poco a lo de antes y a lo que decía Eduardo del nazismo, creo que lo que se hace referencia desde la oposición es a esta condición electoral. Es decir, que quizás que los pueblos pueden votar a un totalitarismo determinado. ¿Qué opina Edgardo Moca? Yo creo que ahí hay una... cuesta trabajo discutir en serio con el editorial de La Nación, ¿no? Porque la verdad es que una monografía historiográfica en sociales, por ejemplo, tendría un plazo contundente. No tiene método, no tiene dimensiones, no tiene empiria, no tiene nada. Pero yo quería tomarme algo en serio, porque lo que no dice el diario La Nación en su el largo relato sobre el ascenso del nazismo al poder, es que las fuerzas sociales que llevaron al nazismo al poder son las mismas que representa el diario La Nación en la Argentina. Son los monopolios militaristas que querían repartirse el mundo. Los clubes. Son los grandes terratenientes. Son las clases medias histerizadas por la propaganda totalitaria, porque cualquier cosa valía que ocurriera antes que una crisis que se había ido comiendo una serie de conquistas. Eso es el nazismo desde el punto de vista social. Entonces, que
que pretendan que un movimiento popular basado en los trabajadores, basado en los movimientos sociales, basado en la juventud, puede conducir en esa dirección, es verdaderamente alucinante. Y creo que la forma en que taparon no solo el número espectacular, una cosa impresionante, que yo no me atrevo a mensurarlo, de la fiesta del otro día, sino el clima, la emoción, la alegría, la participación. Negaron eso, borraron eso y también borraron la asignación, el aumento en la asignación universal. Pinedo se da el gusto de reírse al lado del notero nuestro. Digamos, ¿qué otra cosa aumentaron hoy? ¿Qué otra cosa aumentaron hoy? Como diciendo, eso es pura demagogia, puro histrionismo, como diría Pablo Sirven en La Nación. Entonces, tapan eso, tapan la fiesta, tapan las conquistas y después se llevan sorpresas. No hay solamente una cuestión de impugnación moral a la mentira. Hay también una sensación de que le están errando al cálculo, porque hay una Argentina que no ven y no quieren ver y no le muestran a la gente que está azorada por un programa de televisión nocturno, ¿no? Hay muchas más repercusiones respecto de la fiesta de ayer y la década ganada, y también hay nuevos enemigos o fantasmas de esa oposición. Vamos a ver el segundo informe sobre estas repercusiones. La década ganada, parte 2. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. En el contexto de esta década ganada, de encuestas más que favorables ignoradas por los de siempre, el discurso del odio se volvió a abroquelar para insistir con su monotema. Forster fue interrogado por esto y obviamente sus argumentos fueron reducidos a las chicanas que nos tienen acostumbrados los medios corporativos. El filósofo K. Ricardo Foster perdió el control en una entrevista de radio. Escuchemos el fondo de lo que dijo Ricardo. ¿No le llama la atención, por lo menos, y lo pone en un manto de duda, cómo alguien como Lázaro Báez hizo una fortuna tan grande en tan poco tiempo? Yo no escuché ni al Grupo Clarín, ni a La Nación, ni usted preguntándose por la fortuna de Amalita Fortabat, de lo que era la patria contratista. Parece que es el descubrimiento más maravilloso que han logrado tener en una investigación erudita. Cambia el hecho que Lázaro Báez en el 2003 era el gerente general de un banco de una provincia y hoy es multimillonario. Digo, ¿no le genera dudas a usted eso? Si usted dice que Lázaro Báez se enriqueció ilícitamente, demuéstrenlo, llévenlo a sede judicial, hay fiscales. Para usted hasta ahora no hay ninguna prueba de ello. Hasta ahora todo lo que se ha presentado no constituye a su juicio ninguna hasta prueba. Que la justicia, para mí cualquier ciudadano puede presentar la prueba que quiera. Pero ¿usted piensa que la justicia actúa en función de investigaciones de quién? De un periodista que se dice independiente, neutral y objetivo cuando responde claramente a intereses políticos. ¿De qué estamos hablando? Hable del 6,5% del PBI en la educación, hable del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hable de la protección de las fuentes de trabajo. Pero por favor, hablen de otra cosa de vez en cuando. No infecten el cerebro de la gente todo el tiempo con lo mismo. Vayan a la justicia, hagan las denuncias. Hablemos de otra cosa. Hablemos de economía, de política, de cultura, de qué es la república, de qué es la democracia, de qué gobierno quieren en este país.
Digo, yo soy un profesor universitario que tengo convicciones. No me tiene por qué hacer un interrogatorio como si fuera un fiscal. ¿Yo qué carajo sé de cómo hizo el dinero, dejó de hacerlo Lázaro Báez? ¿Usted opinó sobre el tema? Usted pregúnteme por mis ideas, ¿qué pienso del kirchnerismo? No, le pregunto sobre lo que yo quiero. ¿Qué pienso de los ricos de este país, de los que han fugado capitales desde el terrorismo de Estado? ¿Qué pienso de que murió en prisión Videla? Pregúnteme esas cosas, ¿me entiende? Obviamente el que continuó con las embestidas hacia los intelectuales de Carta Abierta no es otro que don Jorge Clarín. Diario Clarín del sábado por Jorge Clarín. Intelectuales al servicio del poder. Una organización de intelectuales K, que se llama Carta Abierta, escriben raro, realmente escriben muy mal, sacó una carta atacando a este programa y diciendo que las denuncias de corrupción son abstractas. Lo loco de esto es que después de la carta a Foster le preguntaron en una radio si podía explicar cómo hizo la plata Lázaro. ¿Y qué dijo Foster? ¿Qué carajo sé cómo hizo la plata Lázaro? Increíble. Don Clarín, como siempre, ignora el debate de fondo. Hablando de Jorgito, nos desviamos un poco del eje central del informe para dar cuenta de una novedad súper importante para el país. Parece que la mitad más uno perdió esa condición, ya que Boca, según la cuestionada y monopólica Ibope, perdió en el rating con Clarín. Quiero terminar el programa con una buena noticia. Le ganamos al fútbol. Qué bueno que no solamente yo trabaje por el rating, sino que también Susana trabaje por el rating. Le ganamos al fútbol. Tapa de Clarín de hoy. La Nata promedió 24,7 puntos de rating y le sacó casi 9 a Fútbol para Todos. Tapa del diario La Nación de hoy. La Nata ganó el partido del rating. En el diario deportivo Olé, acá, ganó la Nata. Mitre informa primero. La Nata le ganó por goleada al Fútbol para Todos. Mitre informa primero. Los diarios que se precian de serios, tiene que seguir siendo serios. Yo nunca vi, digamos, un dato partidario así en la tapa de Clarín. Esto es una cosa de loco. Salgamos del capítulo espectáculos para volver a adentrarnos en lo que ocurrió el sábado. Que es muy esperanzador lo que viene sucediendo en este país como latinoamericano, como alguien que desea la unión, lo veo positivo y lo que deseo es que sigan adelante. Que este festejo es como decirle gracias. Gracias por seguir dándonos posibilidades de que la patria sea nuestra. Pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando. Me cayó la ficha de quién soy. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. A ver, cualquiera que agarre un diccionario sabe perfectamente que carajo es la parte superior del mástil donde se ponen los vigías. Lo conozco hace décadas a Ricardo Foster, lo respeto hace décadas y digo, para sacar de quicio a Ricardo Foster hay que hacer tanto. Eduardo Josami, digo, supongo que se puede llegar a sacarse uno finalmente, ¿no? Sí, a veces hay que controlarse mucho, ¿no? Pero me parece que es bastante representativa representativo este episodio, porque en realidad muestra la dificultad de dialogar con los que no quieren dialogar. Es decir, nosotros en Carta Abierta hicimos una carta, la número 13,
donde se polemiza con esta, no en particular con el programa de la Nata, sino con toda la campaña que se ha montado alrededor. Se recuerda qué rol cumplieron las denuncias de corrupción para enfrentar a Hipólito Yrigoyen en su última presidencia, para contribuir al derrocamiento de Perón, cómo jugaron los medios también en el derrocamiento de Arturo Illia, y en ningún momento dice no hay corrupción o no queremos que se investigue la corrupción. Al contrario, de pasada dice, bueno, nosotros entendemos que si hay corrupción deberá ser investigada, pero lo que cuestionamos es esto de querer caracterizar al gobierno a partir de algún episodio de corrupción, y lo que se está haciendo que es amontonar todos los días nuevas denuncias, con lo que de algún modo lleva a pensar que las denuncias anteriores no pudieron probarse, porque si no seguirían insistiendo con las mismas y llegaríamos a alguna conclusión. Bueno, esto sin embargo motivó respuestas como la que vemos recién, también otros medios que dijeron que se estaba defendiendo al gobierno negando la corrupción, y a mí me tocó participar en un debate televisivo en que directamente se dijo Carta Abierta defiende la corrupción. Qué bárbaro. Entonces, me parece que no estamos discutiendo con ellos, desgraciadamente. Estamos discutiendo con la gente de buena voluntad que hay en este país, que puede tener alguna confusión y que es importante darle todos los argumentos y tratar de profundizar las discusiones. Pero me parece que hay un sector de gente que ya no quiere discutir nada, porque Ricardo Foster en esa entrevista radial dijo un montón de cosas importantes. Entonces cualquier periodista serio, aún en el caso que no le hubiera gustado alguna de las cosas que dijo, tendría que comentarlas, reflejar en términos generales lo que fue la entrevista. Sin embargo, lo único que se publica en Clarín y en La Nación es que Ricardo Foster terminó la entrevista mandándolo al carajo al periodista, lo cual tampoco es cierto. Tampoco es así, sí, además vehemente a lo sumo, pero Cintia García todos los días a cara lavada se enfrenta con este tipo de reacciones, en general un poco más fuertes de parte de alguien de la oposición. ¿Cómo viste todo esto, Cintia? Sí, un par de cosas. El que estaba pensando en los que lo ven a la Nata, entonces piensa si todos aquellos que miran a la Nata le creen. No, me parece que esa es la pregunta que yo querría hacerla a ese sector del que habla Eduardo, que es el que le hablamos. No le hablamos a las corporaciones que sabemos que tuercen permanentemente la pulseada. Le hablamos a aquellos que intentamos no convencerlos, sino explicarles de construir la falacia. Es arduo el trabajo, porque es muy fácil mentir, es muy difícil con un puñado de argumentos de construir esa falacia. Yo recordaba cuando la Nata promocionaba su programa antes de empezar y él decía, el rating es mi poder. El rating me da poder. Y yo creo que él realmente cree eso. Cree que esto está metido en un show televisivo y la gente que lo ve me parece que también lo ve con la mirada de show televisivo. Yo no sé si todos los que ven a la Nata le creen a la Nata o cuál es el impacto en la erosión de credibilidad de este gobierno que genera la Nata. Me parece que la multitud contundente de la Plaza de Mayo demuestra representatividad política. Lo que tiene la Nata es un gran caudal de televidentes que ven a los periodistas pobres. A mí me daba pena realmente ver a Wiñaski y demás disfrazados de jugadores de fútbol el domingo. Bueno, están prestos a un show televisivo y así les va, bien, como le tiene que ir a un buen show televisivo. Y me parece que eso es el punto. Ayer me quedé con ganas de hacerle algunas preguntas a Kunkel, porque bueno, los tiempos televisivos no dieron y por eso hablé hoy a la mañana con él y me parece interesante una cosa que dijo Kunkel. Esta es una década ganada, pero no la perdieron las corporaciones. Y ahí es donde tenemos que reforzar sus argumentos. Esta década no está perdida por las corporaciones. La vamos a ganar cuando podamos sostenerla. Y ahí es donde entra en juego la militancia, los argumentos, el periodismo, para lograr que esta década sea ganada para la democracia. Y la pregunta sobre, de nuevo, preguntarnos sobre dónde quieren los argentinos que esté el poder. En estas corporaciones que desestabilizan cualquier democracia por sus intereses económicos e ideológicos, o en un Estado con sus más y sus menos, que en todo caso se votará en 2015 y en cada renovación electoral. Ciertamente, y uno se pregunta a quién le gana a quién a veces en estos casos, ¿no? El partido de ayer, sobre el cual midió más la Nata, tampoco era un partido tan decisivo, pero el recorte de la información es otra de las formas de la mentira, y Mariana Moyano me contaba hace un ratito que hubo más recortes de la información en ese sentido, ¿no? Con los números. Un dato que yo, digamos, puede que no sea exactamente como lo intenté pensar, pero me hizo ruido.
La información de Ibope planteaba que la Nata le había ganado al partido de fútbol que transmitió la televisión pública, cosa que puede ser absolutamente así. Ahora, esa misma empresa Ibope indicaba que en el día la televisión pública le ganó al 13. Bueno, si los dos programas que tuvieron el mayor rating de los dos canales fueron el programa de la Nata y los partidos de fútbol, básicamente Boca, ahí hay algo que no me cierra en términos, pero quería, además de esto, agregar un par de cositas más. Hay un concepto que me parece que tenemos que empezar a trabajarlo más, que es de un escritor argentino, un intelectual argentino que se llama Esteban Rodríguez. Él habla de emoticias. Es decir, de noticias cuyo elemento de materia prima es la emoción y no el famoso dato firme o dato duro del periodismo. Me parece que estamos manejándonos en ese clima y que esto no es de ahora ni arranca con la Nata, sobre todo por esto del nazismo y demás. Yo recuerdo mucho una nota de Kirschbaum en Clarín hace un tiempo largo. Él comparó al gobierno de Cristina Fernández con la Khmer Rouge de Camboya, ¿no? Que era ¿cómo decirlo? Una especie de ejército oficial y paraoficial de asesinos como la CSS camboyana, claro. Ya esa comparación viene de largo y me parece que va en línea con esto de las emoticias, que generan un clima que yo creo incluso por eso muchos nos sorprendimos de lo del sábado también, porque un poco te come la cabeza, como decía Foster en el informe, ¿no? Uno dice, bueno, entonces esto se está terminando y después uno va y se encuentra con 500.000, digamos, de personas o algo por el estilo. Y otra cosa que quería agregar es que el otro día me invitaron a un programa de televisión y estaba una de las periodistas que trabaja con la Nata. Ella hizo un raconto de cuál era el problema fuera del programa de la Nata, o sea, fuera del ámbito de la creación de clima y de los climas de emoticias. Hizo un raconto de cuáles eran los problemas del enriquecimiento de Lázaro Báez. El raconto que ella hizo era de una cuestión de una crítica moral. Y como dice Foster, muchos nos podemos sentir mal frente a un enriquecimiento de Lázaro Báez, o de, como dice él, de Amalita de Fortabat, o de Mauricio Macri, o de Franco Macri, digamos. Entonces, cuando yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la irregularidad? Le pregunto a esta periodista. Y ella me dice que fue con obra del Estado. ¿Dinero mal habido? Bueno, es con dinero del Estado. Pero ¿y la irregularidad? Me dice, no se puede defender la corrupción. O sea, entonces es un poco esta cosa de que te crean un clima de emoticias, vos tratás de indagar, de ir un poquitito más allá del clima creado, y como no pueden salir de ahí, ¡pum!, el sello de corrupto. Y cierro con lo que planteaba hace un rato, Edgar, es muy difícil en esos términos discutir. Es realmente muy difícil. Hasta hace un tiempo lo que se utilizaba también era algún modelo comparativo. Hoy recordábamos con Moca, la Argentina no es Suecia. Bueno, también uno de los modelos más utilizados era el gigante hermano brasileño. Dilma Rousseff también tiene que enfrentarse a esta especie de miseria, de canallada de las corporaciones. Vamos al informe, por favor. Las mentiras y estigmatizaciones aquí, allá y en todas partes. El poderoso conglomerado de medios opositores en Brasil quiso instalar que se iba a eliminar la bolsa familiar brasileña, que sería el equivalente a lo que aquí llamamos asignación universal. La noticia en cuestión es haber dicho que se iba a terminar la bolsa de familia. Algo así como el anuncio de que finaliza la asignación universal por hijos en la Argentina. Esto generó en la gente más humilde, naturalmente, en la que menos tiene, una desesperada corrida. Y los bancos tuvieron que sobrellevar todo esto que se generó en la usina que manejan los poderosos, los ejecutivos, los que no quieren al gobierno de Dilma Rousseff, a través de los medios. De ahí viene el enojo que una vez más le van a advertir a la presidenta del Brasil. O boato sobre o fim do programa Bolsa Família ainda levou milhares de brasileiros hoje cedo às agências da Caixa Econômica Federal. Centenas de beneficiários do programa Bolsa Família do governo federal se aglomeraram em agências da Caixa Econômica. Eles disseram ter recebido a informação de que o auxílio seria bloqueado e que deveriam sacar o dinheiro. Um deles afirmava que o programa ia acabar. Outro dizia que as mulheres receberiam um abono de R$200 como presente pelo Dia das Mães. O resultado foram filas enormes e tumulto em pelo menos 12 estados.
Não acreditem nos pessimistas e, sobretudo, não acreditem nos boatos. Porque os boatos nesse país, às vezes, ocorrem de forma surpreendente. O que aconteceu no Brasil sábado? Espalhou-se um boato falso, negativo, um boato que leva intranquilidade às famílias mais pobres desse país, que são aquelas que recebem o Bolsa Família. Por isso, nós colocamos a Polícia Federal para descobrir a origem de um boato que tinha por objetivo levar à intranquilidade. E quero dizer para vocês que este dinheiro do governo é sagrado, ou seja, nós iremos garantir sempre esse recurso, sempre. Más que justificado ese enojo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hay que lidiar con medios que han sido llamados, nos han denominado el cuarto poder, y nos hemos convertido en un poder de cuarta. La mala onda del establishment de allí para intentar arruinar un plan que incluyó a un montón de brasileños al sistema es similar a la mala onda del establishment local con respecto a la asignación. Anunció la asignación universal por hijo. ¿Cuánto puede llegar a durar? ¿Cuánto puede llegar a durar? El aumento de la asignación universal por hijo y por embarazo, que hoy es de 340 pesos, pasa a ser de 460 pesos. Un aumento del 35,3%. Anunció la asignación universal por hijo. ¿Cuánto puede llegar a durar? Te quiero preguntar cómo recibió este aumento de las asignaciones, la asignación universal por hijo del 35,3%. Y poquito, porque hubo una inflación desde que no se actualizaban de casi 200%. Poquito, porque hubo una inflación desde que no se actualizaban de casi 200%. Así que espero que haya pronto. Hace un año se actualizó la asignación. No sé, bueno, veamos. No sé, bueno, veamos. Está hablando de la asignación universal por hijo. Está hablando del otro aumento, que era el aumento de... ¿De qué otra cosa hubo aumento ayer? ¿Por qué permanentemente desprecian la asignación? Un diputado no sabía que había un aumento. Claramente no están en orden de sus prioridades. Las decisiones las tomamos nosotros, los argentinos, el soberano, y son las decisiones a favor del pueblo, cosa que no pasaba en la Argentina, porque las corporaciones tienen intereses particulares y lo que pretenden, entonces, denostan al Estado, denostan nuestro accionar, entonces les molesta que el Estado administre los fondos de los trabajadores argentinos, porque no solo ellos tenían grandes comisiones, sino porque ellos decidían dónde invertir. Pero nosotros tenemos que seguir cuidando esta historia. No cierra nunca. Bueno, y uno ve mentiras, operaciones. ¿Cuánto puede llegar a durar, Eduardo Cosami, respecto a otras dudas que había por ahí? Bueno, puede llegar a durar un tiempo, porque, como se decía hoy, nosotros hemos avanzado mucho, pero el poder económico y mediático sigue siendo muy fuerte. Por eso hace falta otra década más, ¿no? Por eso hay que seguir profundizando este proceso. Y yo viendo esto, primero recordaba las maniobras que hubo cuando se sancionó la asignación universal. Desde decir que no era tan importante, disimulando el impacto económico que iba a tener, hasta decir que no la iban a recibir todos, hasta decir que la iban a recibir solamente los que estuvieran en relación con los punteros, hasta quien dijo que en realidad no era bueno el efecto de la asignación universal porque eso se iba a volcar al juego y a la droga, ¿no? Claro. Tanto que les gusta hablar de un país normal, que la verdad que no sé lo que es un país normal, pero si uno se imagina que ese concepto tenga algún sentido, la persona que dijo esto no podría pretender ser candidato a presidente de la República. Me parece que quedó descalificado ya por esa sola afirmación. Bueno. Y la otra reflexión, pensaba la presidenta de Brasil, el país más importante de América Latina. Uno se imagina lo poderosa que debe ser la presidenta del Brasil, y sin embargo parece como impotente ahí denunciando una maniobra de las grandes corporaciones mediáticas, ¿no?
Y esto viene bien para ayudarlos a reflexionar a quienes a veces dicen, pero muchachos, ustedes que pelearon siempre por la justicia social y todas esas cosas, ahora se han ido del lado del poder, se han entregado al poder. Entonces hay que ver dónde está el poder. Es decir, el poder contra el que nosotros tratamos de pelear durante muchos años es ese poder que impide el avance social, es ese poder que impide la consolidación de este gobierno, es ese poder que no le permite a la presidenta del Brasil gobernar como sería razonable esperar en cualquier sociedad democrática. Entonces, viene bien conocer esto que pasó con Dilma para no asustarnos demasiado, para no asombrarnos por las cosas que vamos a seguir viendo aquí. Pero cada vez que estas cosas aparecen, uno se convence más que no nos debe estar yendo tan mal, ¿no? Porque esta desesperación tiene que ver con que efectivamente se avanza en el sentido de que los beneficiarios de la Argentina de la dictadura y de los 90 pensaron que ya nunca más se podía avanzar. Ciertamente, y aún así se está logrando. Nosotros vamos a ir al primer corte de 678 y ya volvemos.